Como ya sabemos, el contexto son las circunstancias o situaciones en el que se encuentra ese suceso, en donde se encuentra el emisor y el receptor y en donde se produce el mensaje. La producción es la perspectiva de la persona creadora de la obra, del texto, de la película, que es el autor. Este es el contexto de producción, que es dependiendo del autor, si el autor estuvo en una época medieval, etc. Como vimos en la primera lección, se encuentra el emisor, el mensaje y el receptor. El contexto de la producción es el emisor, que es el autor del texto, en su perspectiva de la persona. Para si se hace un texto sobre la pandemia y el autor estuvo al inicio de la pandemia, de su contexto, sus circunstancias, qué pasó en ese momento, el cual lo escribió. Aquí es el contexto de producción nos habla del autor, que nacido en Francia y que estudió militar, pero luego estalló la guerra mundial y se tuvo que ir a Estados Unidos y pues de ahí estableció en Estados Unidos. Y pues con todo eso él va a escribir esa obra de acuerdo a que estuvo en la guerra mundial, a su contexto histórico. Y por eso dice que fue su escritura y ilustración del Principito. Ahora es la recepción. La recepción corresponde al lector, a quien recibe el mensaje. Aquí nos dice que la recepción es lo percibido por el espectador, el oyente, la persona que percibe dicha producción. Por ejemplo, si hablamos que es de la pandemia, entonces que el de producción hizo el cuento, hizo el texto, cuando él estaba en la pandemia inició, nosotros ya vamos a hacer la recepción, el cómo vamos a recibir el texto, pero nosotros ya no estamos al inicio de la pandemia, ya estamos al final, entonces va a ser nuestra interpretación diferente. O también es como, ya supimos de qué trata la pandemia, ya la hemos vivido y sabemos lo que se siente. Es como las circunstancias. Entonces, recepción es el lector y producción es el autor. Por ejemplo, ya sabemos que el receptor es el lector y que cada quien interpreta de manera diferente. Por eso, al momento de leer el texto, tenemos que saber el contexto e informarnos bien a investigar al autor qué pasó en su época para entender mejor el texto. Aquí nos muestra un ejemplo que sería corresponde a la realidad. Se ve en el ejemplo que dice publicado en Francia, considerado ya en siglo XX como uno de los mejores libros de la época. El Principito es uno de los más leídos, traducidos desde su primera publicación. Como ya lo mencioné, el autor o él es el enunciador, el texto el mensaje y el lector o es el receptor. Que aquí en el autor o enunciador sería lo de producción, de primero conocer su historia, su contexto, qué pasó para que hiciera ese texto. Al momento de nosotros de redactar un texto tenemos que tener en cuenta qué estructura queremos tener y qué mensaje, qué es lo que queremos dar a conocer. Debemos tener en cuenta que el lector es de suma importancia, ya que a él es el quien se le hace llegar el mensaje, el cual el autor dedica su tiempo para realizar sus obras, para conmoverlo. Y por eso primero, si vas a ser el autor, ¿qué quieres dar a conocer? Bueno, ahora serían las actividades. Las actividades es realizar la página 116 de tu libro y contestar las siguientes preguntas. De cómo influye, cuál es el efecto en ti, en qué aspectos elementos te sientes significado en la obra y todo. Es leer el texto y deberás estudiar la lectura, ponerle atención a esta lectura, contestando. Recuerden que no es importante copiar la lectura, sino nada más las respuestas o preguntas y respuestas. Portada, introducción, las actividades. Otra actividad es redactar 1 o 2 párrafos si en el momento de tu vida te has sido identificado con un personaje y describe, por ejemplo, con Robin Hood, no, pues yo porque ayudaba a los pobres, así. Y redacta cómo te sentiste identificado. Y esto sería todo.